Un oficial municipal de Ramallah, Amen El Einabi, dice, es un evento simbólico. Parece enviar un mensaje al mundo de que la gente en Gaza está sufriendo un verdadero genocidio. Y aquí están, solo en esta fase, los primeros féretros. El pueblo de Gaza está haciendo frente a la violencia. Y esta es la realidad de la agresión israelí. رمزية هذا النشاط جاء بهدف اللي هي إيصال رسالة للعالم بأن هناك شعب بغزة تم إبادته، هناك شعب بغزة يتعرض إلى عنف، وهناك شعب بغزة يتعرض إلى موت حقيقي بفعل آلية العدوان الإسرائيلي. مش بس في لبنان يا ماجد يا أبو شرار، ناديلك أولادك يا أبو شرار بالطوب عدلوا الممنوع. Mientras tanto, el ejército, las Fuerzas Armadas en general de Israel bombardearon hoy una escuela de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, UNRWA, justo en el centro de Gaza, donde habían buscado cobijo cerca de 1 millar de personas. ¿Recuerdan las bombas de racimo, no? 116 filamentos de fósforo que nunca van a dejar de arder mientras tengan contacto con el oxígeno. Esto fue plomo fundido, no es de ahora. Recuerden el tablero de básquetbol, los colores azul y blanco que indican Naciones Unidas. Y esto es hoy. Colores azul y blanco. Se trataba de una escuela de las Naciones Unidas. Los testigos dijeron que no hubo que lamentar víctimas, ya que el director de la escuela, que hace además de albergue, previendo los antecedentes, había ordenado el desalojo horas antes. El impacto que destruyó parte de los edificios. Y la colaboradora de Telesur. Y vinieron aquí para continuar con sus vidas, porque ellos pensaban que este sería un lugar seguro. Pensaban que esta escuela iba a ser su refugio. Pero esto es lo que le sucedió a la escuela. Los tanques israelíes bombardearon las instalaciones ayer en la noche y causaron esta enorme cantidad de daños. Tal como podemos ver, las fuerzas israelíes atacaron el 3er piso con un misil. Vemos la destrucción. Al ser esta una escuela de la ONU, las personas de Gaza pensaban que la escuela sería uno de los lugares más seguros en los que ellos podrían permanecer. Luego de este ataque, comprobamos que no es cierto. Nada es seguro. Nur Harazel Acabamos de escuchar un nuevo es bombardeo muy cerca de aquí, pero aún no sabemos dónde fue exactamente. en ese momento caía un proyectil cerca de allí. Dispararon un misil muy cerca de esta escuela para advertirnos que nos marcháramos de la escuela inmediatamente. Tenemos que irnos en este mismo momento porque ya no queda nadie. Esta es la realidad que se reflejaba en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El embajador Sasha Laurenti hacía una presentación en nombre de Bolivia y diferentes naciones de la patria grande hacían lo propio ante el Consejo de Seguridad. A los más de 3.500 palestinos y palestinas, hombres, mujeres, ancianos y ancianas, niñas y niños que han resultado heridos y pueden quedar con discapacidades permanentes producto de la agresión israelí. La comunidad internacional les está fallando. Quiero pedir disculpas por el casi centenar de escuelas, las 18 instalaciones médicas destruidas por el ataque israelí. La comunidad internacional les está fallando. Quiero pedir disculpas por los 72.000 niños y niñas que requerirán asistencia psicológica especializada después de estos horrendos ataques. La comunidad internacional les está fallando. Quiero pedir disculpas por las 1.500 casas destruidas total o parcialmente por la fuerza ocupante. La comunidad internacional les está fallando. Quiero pedir disculpas por los 6.000 palestinos y palestinas detenidos por la fuerza ocupante. La comunidad internacional les está fallando. Quiero pedir disculpas por los asentamientos ilegales. Quiero pedir disculpas por el inhumano muro que se construye para aislarlos. La comunidad internacional les está fallando. Ahora quiero dirigirme a este consejo, a sus 15 miembros,
a los 5 que tienen ese privilegio que nos hace desiguales, el derecho al veto, pero sobre todo al gobierno de los Estados Unidos. Sabemos muy bien que lo que el mundo atestigua hoy es consecuencia de la ocupación ilegal y legítima de Israel en territorio palestino. Hemos perdido la inocencia. Sabemos muy bien que muchos de los esfuerzos diplomáticos solo consiguen dar más tiempo a Israel para que alcance sus objetivos militares. Ustedes tienen el poder para detener esto y no lo hacen. No impondrán sanciones contra Israel. No habrán decisiones para detener estas atrocidades. Como ya dijo el presidente Evo Morales, debemos detener este genocidio y juzgar a los responsables. Bolivia exigimos de la manera más enérgica que detengan la agresión militar israelí en contra de Palestina. Exigimos que asuman su responsabilidad y paren la construcción de ese infame muro. Exigimos que cesen los asentamientos ilegales. Exigimos que liberen a los presos palestinos. Exigimos que se cumplan las convenciones de Ginebra, las de derechos humanos y el Estatuto de Roma. Exigimos un régimen de sanciones contra Israel. Exigimos que cese la agresión, sí, pero que también cese la ocupación. Exigimos de una vez y para siempre tengan los palestinos un Estado libre, soberano e independiente. Termino esta intervención, señor presidente, recordando las palabras de Nelson Mandela, ese hombre revolucionario que no estaba en el altar de lo inocuo, sino en la lucha por la liberación de los pueblos. Mandela decía: sabemos demasiado bien que nuestra libertad será incompleta sin la libertad de Palestina. Muchas gracias. Tras la brutal agresión militar de Israel, la potencia ocupante, contra la población de ese territorio del Estado de Palestina, adherimos la intervención pronunciada por el distinguido representante de la República Islámica de Irán en nombre del Movimiento de Países No Alineados. Señor presidente, la comunidad internacional se ve otra vez estremecida por la escalada de violencia generada por las cruentas acciones militares de Israel en Gaza. La gravedad del conflicto que se ha desatado desde hace varios días, producto de estas operaciones bélicas, exige del Consejo de Seguridad un pronunciamiento contundente, una resolución a favor del cese del fuego inmediato, en correspondencia con el acuerdo de noviembre de 2012, que conduzca al retiro total de las fuerzas militares israelíes de Gaza y ponga fin a la violencia contra la población palestina. Nuestro país condena categóricamente la agresión perpetrada por la potencia ocupante a través de bombardeos indiscriminados y la invasión de ese territorio que ha sembrado destrucción y provocado la muerte de más de 500 civiles inocentes, principalmente niños, mujeres y ancianos, así como miles de heridos en clara violación a las normas del derecho internacional, incluyendo el derecho internacional humanitario. Venezuela. Esta es la posición de la República Bolivariana de Venezuela, a la que se sumaban diferentes naciones de la Patria Grande: Ecuador, Nicaragua, Bolivia, El Salvador, Argentina. Ilegal al que ha sometido desde el año 2007 a los habitantes de la Franja de Gaza, violando sus derechos humanos y las disposiciones de del Cuarto Convenio de Ginebra, relativo a la protección de civiles en conflictos armados. Por tanto, exigimos que Israel ponga fin a esta agresión militar, a la construcción de asentamientos en los territorios ocupados del Estado de Palestina, se abstenga de aplicar medidas de castigo colectivo y levante el asfixiante bloqueo a la Franja de Gaza que impacta de forma permanente y devastadora a la población palestina al privarles deliberadamente de medios de subsistencia como ingresos económicos, alimentos, medicinas y otros bienes esenciales para la vida diaria de sus habitantes y funcionamiento de sus instituciones políticas. Finalmente, nuestro país reitera la necesidad de que se retome la vía de la negociación a fin de lograr una paz amplia, cimentada en la visión de una región en que dos estados, Israel y Palestina, vivan uno al lado del otro, con fronteras seguras y reconocidas, sobre la base de las fronteras anteriores a 1967, de conformidad con el derecho internacional. Muchísimas gracias, señor presidente. La posición vertical de la República Bolivariana de Venezuela, y esto se sumaba
a lo dicho por Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Salvador, Argentina, y ciertamente Ban Ki-moon, ¿qué? Ban Ki-moon, ¿qué? Ban Ki-moon estaba allí reuniéndose nada menos que con uno de los halcones de la nueva era, ¿no? Netanyahu. Y desde luego, desde Israel, algún eco llegaba. My message to Israelis and Palestinians is the same. Stop fighting, start talking. Mi mensaje a los israelíes y palestinos es el mismo. Paren los combates, comiencen a hablar, tomen la ruta de las causas del conflicto, de manera que no volvamos a la misma situación de hace 6 meses o de un año. Debemos dar respuestas y subrayar los temas incluyendo el futuro reconocimiento, ocupación, desespero, negación de la dignidad de la gente que está sufriendo ahora. Debemos buscar de inmediato la solución a esta violencia. Netanyahu volvió por sus fueros. Lo que estamos viendo es otra instancia de Hamas y del extremismo islámico, violencia extremista, que no se va a resolver sino con lo que hagamos aquí. Hamas y todos los que siguen su grupo, como Hezbollah, Boko Haram, y todos aquellos grupos islamistas que defienden la modernidad y que rechazan el pluralismo, que rechazan sus respectivos derechos humanos y que usan a su propio pueblo como escudos humanos, que atacan indiscriminadamente a los civiles, que son parte del viejo estilo. Bueno, volvió con todos sus valores a reiterar esto en presencia del secretario general de la ONU. Y después de esto, dice, hacemos face a un extremismo de tal violencia, de tal terror, que Israel no tiene otra opción que defenderse a sí misma. Yo entiendo que algunos pueden sentirse desilusionados por la negativa regional a los desarrollos en pro de la paz. Entiendo que estamos haciendo un proceso realmente difícil y lo que buscamos fundamentalmente es la verdad. Ustedes comparten un futuro común. Tengo mi mayor y profundo compromiso de continuar haciendo lo que debo hacer en el Consejo de Seguridad, buscando la libertad, la justicia, y esto es por igual para israelíes y palestinos. Llegaba algo de última hora que le soplaban a la oreja al secretario general, Ban Ki-moon en Israel para debatir con Netanyahu sobre un alto el fuego, pero el secretario general tiene un hueso duro de roer aquí. Posteriormente aterrizó en la capital egipcia, donde además llegó el secretario de Estado Kerry. Y aquí un encuentro nada menos que con el ministro que en este momento lleva la agenda, ¿no? Benjamín Netanyahu ya se había reunido con él y estaban aquí los ministros fundamentales de las carteras que tienen ahora mano metido en esta agresión militar. Y lo que vemos es que Ban Ki-moon no consigue frenar la escalada entre Israel y Hamas, y en realidad lo que le estaban mostrando aquí era toda la colección de los ataques y lo que había tenido que hacer frente a Israel en diferentes conflictos, los mapas, todo un despliegue audiovisual. Netanyahu, que le encanta hacer esto, le estaba dando una clase como el maestro de escuela al secretario general de la ONU, explicándose su versión. Lo cierto es que Ban Ki-moon hasta ahora no parece estar jugándose nada más que los discursos. Debemos defendernos, no es solo nuestro derecho, decía Netanyahu, es nuestra obligación. Jamás comete un doble crimen. Atacan a civiles israelíes escondiéndose entre civiles palestinos, usando escuelas y hospitales. Jamás desea que haya muertos en Gaza, nosotros no. Y de momento no hay ningún alto al fuego. De momento hay bastantes analistas que dicen esto va a durar mientras le dé Estados Unidos el tiempo necesario a Israel para que logre sus metas en el teatro de operaciones. Después sí,
vendrá un alto al fuego. Pero por ahora ganan tiempo para darle manos libres a Israel a actuar como quiere actuar.